Para resolver el misterio de la estrella de Belén, hay que atender al método científico. Si en el primer capítulo analizamos el contexto histórico, en este segundo capítulo estudiaremos las pruebas indiciarias. Pruebas que podrían revelar la verdad. Una señal escrita en el cielo con tinta indeleble por el dedo de Dios. Tal como afirma el texto apócrifo armenio. El nacimiento de Jesús no fue solo un instante en la historia. Fue una conjunción de relatos, símbolos y silencios que aún hoy desafían la cronología. Los evangelios ofrecen pistas. Los cielos, señales. Y los imperios, documentos que se entrecruzan como planetas sobre el velo fijo de las constelaciones. Lucas habla de censos y tributos. Mateo, de una estrella que se detiene. Pero también hay 3 soles en el cielo de España. Eclipses en las crónicas de Idacio. Y códices que afirman que Jesús firmó su destino 6000 años antes de nacer. ¿Quién esperaba al Mesías? ¿Los pastores de Judea o los poetas de Roma? ¿Los profetas hebreos o las sibilas imperiales? Desde Clemente de Alejandría hasta Virgilio. Desde Moisés hasta Melchor. Las voces antiguas convergen en una sola pregunta. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Por qué en ese preciso momento? Porque entender la fecha es entender el mensaje. Y entender el mensaje es descubrir que la Natividad no fue solo una escena de pesebre. Fue un evento astronómico, político, ritual y profundamente humano. El enigma de la Navidad. Indicios ocultos del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento es más que un texto sagrado. Es un escape room histórico aún por resolver. La fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante siglos. Pero hay pistas. Algunas están escritas en los Evangelios, otras en los registros romanos. Incluso los cielos parecen haber dejado testimonio de ello. Nos adentramos en un misterio milenario. Los indicios ocultos de la Natividad. Lucas cuenta que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. El nacimiento, dice, fue consecuencia de un censo decretado por el emperador Augusto ejecutado por Quirino. Lucas también explica que había pastores velando al raso en vigilia nocturna. ¿Un dato menor? No.
Una pista crucial. Pero hay más. José viaja desde Nazaret, en Galilea, hasta Belén, en Judea. Lucas se esfuerza en diferenciar ambos territorios. ¿Por qué? Porque estaban bajo administraciones distintas. El censo implicaba tributos separados. El tributum soli, sobre propiedades, y el tributum capitis, sobre individuos y familias. El nacimiento tuvo lugar pocos días antes de abrirse el plazo del censo. Por eso José y María no encontraron alojamiento. Estas pistas fiscales dibujan el contexto administrativo del Imperio Romano y nos permite aproximarnos al mes de la Natividad. Mateo ofrece otra pista. Relata que unos magos vieron una estrella en Oriente que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Una estrella que, sorprendentemente, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Muchos exégetas han ignorado o cuestionado este pasaje. Pero si Lucas apunta al mes, Mateo, quizás, nos sugiere el día. La estrella de Belén, esquiva y carismática, ha podido ser vista en el cielo durante siglos. Cartografiada, fotografiada y filmada hasta la extenuación. Sin que hasta la fecha nadie haya logrado identificarla científicamente. Es en el cielo donde pudo quedar grabada la fecha exacta de la Natividad. Una conjunción astral. Una señal celeste. Un código por descifrar. Mateo también narra que tras la muerte de Herodes la Sagrada Familia regresó de Egipto. ¿Por qué no volvieron a Belén, donde había nacido Jesús? Porque aquel viaje fue circunstancial, motivado por el censo. Nazaret era su hogar. El reparto del reino entre los hijos de Herodes se hizo para aprovechar el nuevo año fiscal romano que tenía lugar cada 1 de enero. Esta medida, adoptada desde el año 153 a.C., estuvo ligada a los relevos de los cónsules. La entrega de poderes se oficializaba cada 1 de enero. Días después del solsticio de invierno de 22 de diciembre. Un cambio de administración. Una nueva etapa en la Judea al servicio de Roma. Y una nueva etapa en la historia religiosa universal. El historiador judío Flavio Josefo, del siglo I, ofrece nuevas pistas. Narra que, moribundo, Herodes ordenó encerrar a los principales judíos en el hipódromo de Cesarea, para que fueran ejecutados al morir él. Quería que su fallecimiento se llorara por decreto. Una escena grotesca, casi teatral. Pero puede esconder otro temor. Es posible que Herodes, alertado por los magos, sospechara que un niño nacido en secreto sería nombrado rey por aclamación. Textos apócrifos afirman que también buscaba a Juan el Bautista y que ordenó matar a su padre Zacarías, asesinado entre el templo y el altar. Jesús, años después, denunciaría el crimen. Fragmentos dispersos que cuando se reúnen revelan el pulso político que rodeó el nacimiento de Jesús. Josefo cuenta que César Augusto respetó el testamento de Herodes y dividió el reino entre sus hijos. Arquelao heredó Judea y Samaria. Antipas, Galilea y Perea. Filipo, las regiones del norte. Y su hermana Salomé zonas del oeste.
Este reparto explicaría el censo de Lucas y el viaje desde Nazaret a Belén. Y el tributum solis sobre bienes inmuebles. Y el stipendium, impuesto que Roma exigía a cada provincia. La capitación se aplicaba a mayores de cierta edad, 12 años en Siria y 14 en Egipto y en Roma. Lo que también explicaría por qué Jesús apareció en el templo de Jerusalén al cumplir los 12. Josefo no databa por años de Cristo. Usaba el listado de cónsules romanos desde la fundación de Roma por los gemelos Rómulo y Remo. Un evento datado en 753 o 751 a.C., según el sistema elegido. Tito Livio tomó como referencia el año 750. ¿Cuál usó Josefo? ¿Cómo afecta la elección en la datación de la Natividad? Entre las estrellas, los censos y los ecos de Josefo. El nacimiento de Jesús deja de ser una escena de pesebre para convertirse en un acontecimiento astronómico. Administrativo. Político. Y profundamente humano. Porque entender cuándo nació Jesús también es entender por qué y para qué. Navidad, filosofía trinitaria, eclipses y estrellas. ¿Cuándo nació Jesús en realidad? Los evangelios ofrecen pistas, pero también silencios. Las crónicas imperiales datan, pero también contradicen. Y entre las páginas de los llamados padres de la Iglesia, aparecen señales que han sido ignoradas. Mal entendidas. O relegadas al margen. Hoy recorremos las voces antiguas que intentaron fechar la Navidad desde la teología. La astronomía. Y la filosofía. Porque hay luces que solo se ven cuando se mira hacia atrás. Muy atrás. Santo Tomás de Aquino recogió una visión singular. En el instante en que Jesús nació en Belén, aparecieron en España 3 soles que se fusionaron en uno. Lentamente. Esta observación ha pasado desapercibida para la práctica totalidad de exégetas bíblicos. Se trata de una imagen recuperada de Gregorio de Nacianzo y Juan Damasceno. Sugiere que el mundo entero presenció la natividad del cielo. En el altar del rey Rachis, en la escena de la adoración de los magos. Los 3 astros son esculpidos con precisión. 2 con 6 puntas que figuran estrellas errantes. Son planetas. Y 1 con 5. Una estrella fija. La estrella de Belén. Incluso una leyenda lombarda cuenta que el rey Rachis vio a Jesús entre 3 llamas sobre un abeto. ¿Símbolo de la Trinidad? En el bosque de Amiata. Así nació la abadía de San Salvador, donde la visión fue inmortalizada.
¿Fue una señal celeste? ¿Un acto de fe? ¿Una metáfora trinitaria? Son estos 3 soles rescatados por Santo Tomás de Aquino una pista que pueda identificar la estrella de Belén? El concepto de pericóresis, presente en la teología trinitaria, habla de 3 almas divinas que se contienen mutuamente sin división. Pero también conecta con los cuerpos celestes. El Picatrix, obra medieval de astrología, atribuye a Aristóteles la creación de talismanes para atraer la espiritualidad planetaria hacia la Tierra. ¿Querían decir los evangelistas que ciertas almas descienden cuando los astros se alinean? Platón lo insinuó. Las almas vienen de las estrellas y a ellas regresan. ¿Por eso los santos tienen nimbos? Juan Damasceno tomó la imagen de los 3 soles de Gregorio de Nacianzo para ilustrar la Trinidad. Los 3 soles aparecen en el manto de María. En arcos trilobulados del románico. Y en explosiones lumínicas del gótico. Una luz. 3 lámparas. Un solo Dios. Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, defiende que Jesús nació en el año 28 de la era egipcia de Augusto. Es decir, en el año 3 a.C., si tomamos como inicio la batalla de Accio. Una fecha que cambia el paradigma y que contradice cronologías modernas que sitúan la natividad entre el 5 y el 3 a.C. Clemente no era cualquiera. Su nombre real, Tito Flavio Clemente, lo vincula a la dinastía Flavia, que gobernó Roma con Vespasiano, Tito y Domiciano. Fue educado por Panteno, filósofo cristiano que recorrió la India y que lo convirtió en predicador. Perseguido por el emperador Septimio Severo, huyó de Alejandría. Su legado permanece. Si Clemente afirma que Jesús nació en el año 3 a.C., ¿cómo podrían haberlo olvidado los cristianos tan solo 150 años después? Idacio, obispo español del siglo V, no figura entre los padres. Pero sus crónicas son reveladoras. Fue el primero en utilizar eclipses solares para verificar dataciones con años de Cristo. Su obra cubre desde el 379 al 468 después de Cristo, cuando el cristianismo ya era religión oficial del imperio. Esto implica que tuvo acceso a los archivos imperiales. Lo más asombroso, sus dataciones son exactas. Lo que significa que Dionisio el Exiguo no fue el verdadero autor del cómputo cristiano. Cuando Dionisio aún era niño, Idacio ya había ajustado la era de Cristo. Una revelación que reconfigura el relato histórico y que exige reabrir el calendario occidental. El historiador Enrique Flórez documentó una división entre los antiguos
Algunos situaban la natividad en el año 41 de Augusto, otros en el 42. Tertuliano y San Jerónimo, citados y no impugnados por Eusebio, defendían el año 41. No se trataba de la era egipcia de Augusto, sino del inicio de su principado tras la muerte de Julio César. Lo importante. Los padres de la Iglesia tomaron como referencia el uso historiográfico de Roma. Cuando Octavio venció en Accio, el segundo triunvirato fue disuelto. Pero si tomaron el 41 como año del Principado, esto implica algo aún más audaz. Julio César no murió en el año 44 a.C., como afirma la cronología moderna, sino en el 41 o 42. ¿Figuraban tales datos en la propia administración romana? Los errores modernos pueden ser fruto de ajustes posteriores, y no del testimonio original. Dionisio el Exiguo fue criticado por omitir el año 0 y los años de Octavio antes de convertirse en Augusto. Se le acusó de provocar el desfase que obliga a colocar la natividad en el año 5 a.C. por la muerte de Herodes. Y se le reprocha no haber contado el año 0, ni 4 años que Augusto gobernó con el nombre de Octavio. Pero si los padres de la Iglesia, que vivieron más cerca del evento, usaron otras referencias, ¿no deberíamos revisar sus dataciones? 3 soles en el cielo. Una estrella con 5 rayos. Conjuros astrológicos. Talismanes celestes. Eclipses que datan. Nombres que resuenan y eras que se entrecruzan. La Natividad, más que una escena de pesebre, es un cruce de saberes antiguos. Y la historia, como la luz de esos 3 soles, aún está por unirse en una sola verdad. Un Salvador para Roma y Judea. Oráculos y profecías. ¿Quién esperaba un Mesías? Los judíos de Judea. ¿O los emperadores de Roma? Entre profecías bíblicas. Sibilas latinas. Y églogas paganas. Se tejió el anuncio de un Salvador. Recorremos los hilos ocultos que vinculan a Jesús con esperanzas imperiales, símbolos trinitarios y mensajes celestes que atravesaron siglos. El historiador romano Suetonio, al relatar la revuelta judía del año 66, afirma que todo Oriente creía que el mundo sería gobernado por alguien salido de Judea. Tras la victoria de Roma, Suetonio no vio en la profecía a Jesús y proclamó a Vespasiano. Según él, los hechos demostraron que el oráculo se refería al emperador y no a un Mesías hebreo, derrotado en cualquier caso. Flavio Josefo, historiador y sacerdote judío adoptado por Vespasiano, tras ser capturado, lo confirmó. Tras la caída de Jerusalén,
proclamó que el emperador romano era el verdadero ungido. Y así, la profecía hebrea fue reinterpretada para encajar en la narrativa imperial. ¿Quién definía el destino del mundo? Mientras tanto, en Roma, el poeta Virgilio escribía su cuarta égloga. Allí profetizaba el regreso de la Virgen y el nacimiento de un niño que iniciaría la Edad de Oro. Inspirado por la Sibila de Cumas, Virgilio hablaba de un nuevo Hércules, un renovado Salvador que ascendería al panteón. ¿Casualidad? ¿Coincidencia con la Natividad? ¿Tuvo Virgilio contacto con círculos judíos que preparaban la llegada de Jesús? En Roma y Judea, a un mismo tiempo, se esperaba un nuevo Moisés y un nuevo Hijo de los dioses. Dos profecías distintas, o la misma historia contada con distintos acentos. En el siglo I, la castidad fue requisito absoluto para mujeres sagradas como las sibilas o las vírgenes vestales. María debía conservar ese mismo estatus frente al imperio. Por eso, los concilios de Éfeso y de Letrán declararon su virginidad perpetua. Antes. Durante. Y después del nacimiento de Cristo. Aunque los evangelios mencionan hermanos y hermanas de Jesús, los textos apócrifos explican que eran hijos de un matrimonio previo de José. Además, ¿por qué habría encomendado Jesús a Juan el cuidado de María en la cruz, si hubiese tenido hermanos carnales? El lenguaje, las costumbres, los silencios, revelan que la virginidad no fue una construcción tardía, sino una necesidad teológica y física para que María no fuera menos que las vírgenes del templo romano. Según Virgilio, la maldad trajo la edad de hierro. La Virgen, símbolo de virtud, subió a los cielos y se convirtió en la constelación de Virgo. Pero un nuevo niño bajaría y traería la Edad de Oro. Aboliría la esclavitud, las guerras, el sufrimiento. En el siglo I, incluso los judíos tenían esclavos. Lo documentan Josefo y la Torá hebrea. Pero Jesús predicó contra ello con firmeza. El presidente Kennedy citó esta enseñanza en uno de sus discursos más memorables. Libertad e igualdad para todos. Así, el Dios de los esclavos, el Dios de los últimos, se impuso a los dioses de los oligarcas. El Mesías hebreo ya no sería guerrero. Sería pacífico. El Hércules grecorromano se transformaría en un personaje manso, humilde. La égloga de Virgilio encaja con el relato cristiano, a tal nivel que quizás pudo ser interpolada.
o simplemente reinterpretada por los primeros cristianos para ganar legitimidad poética e imperial. La historia parece confirmar lo segundo. En el siglo XII, aparece el texto Mirabilia Urbis Romae. Relata que los senadores pidieron a Augusto adorarlo como Dios. El César, prudente, consulta a la Sibila Tiburtina. La Sibila ayuna 3 días y profetiza. Llegará del cielo un rey que vivirá por siglos y que juzgará al mundo. El cielo se abre. Augusto ve a una virgen con un niño en brazos. Una voz dice: «Este es el altar del Hijo de Dios». En el lugar se construyó la Basílica de Santa María de Araceli. El altar del cielo. ¿Fue Jesús hijo del César? ¿O el producto de una profecía que Roma quiso abrazar? Las Mirabilia, la leyenda áurea, las églogas, los evangelios, ¿estaban todos refiriéndose a lo mismo? ¿Construyó Roma su propia narrativa de salvación para mitigar el avance judeocristiano? Los cristianos, tal vez, adoptaron los símbolos del imperio para introducir en Roma el mensaje de Jesús. El mundo esperaba un Salvador. La Sibila lo anuncia. Los judíos lo buscan. Los emperadores lo imaginan. Y en medio del misterio, nació Jesús. Bajo una estrella. O entre 3 soles. En Judea. O en el corazón de Roma. Sea como fuere, la profecía se cumplió. Y la historia aún debate a quién se refería realmente. ¿Es Jesús, Moisés? El mensaje perdido de los Reyes Magos. Entre códices antiguos y leyendas marginadas, hay textos que no entraron en el canon. Pero guardan secretos que aún hoy estremecen. En este episodio, exploramos profecías apócrifas que vinculan el nacimiento de Jesús con señales astronómicas. Documentos secretos. Y una conexión sorprendente con Moisés. Un viaje desde Persia. Hasta Belén. Donde los magos traían más que oro, incienso y mirra. En el Evangelio armenio de la infancia, los magos se convierten en reyes. Gaspar, rey de la India. Baltasar, rey de Arabia. Melchor, rey de Persia. Cada uno ofrece regalos preciosos. Pero Melchor entrega algo más.
Un documento sellado y grabado por el dedo de Dios. Un manuscrito que, según el relato, firmó el mismísimo Jesús. 6000 años antes de nacer. Un detalle imposible. Deliberadamente absurdo. ¿Una operación de desinformación para desacreditar rumores? ¿Una campaña simbólica para neutralizar el temor de las élites? El texto dice que Jesús habría de nacer en la hora sexta, del día sexto, del sexto milenio. 3 seises. 6, 6, 6. El número de la bestia. ¿Un mensaje encubierto dentro de una historia extravagante? Si el documento estaba grabado por el dedo de Dios, ¿no sería en realidad una predicción astronómica? Los magos esperaban una señal. Y solo partieron cuando el cielo les habló. Según Santo Tomás de Aquino, 3 soles aparecieron en el cielo de España. Y se unieron lentamente en uno. En el mismo momento que Jesús nacía en Belén. No fueron meteoritos, ni estrellas fugaces. ¿Qué pudo ser entonces? ¿Una conjunción de 3 estrellas errantes, también conocidas como planetas? ¿O 2 planetas alineados con la estrella alfa de una constelación zodiacal? El altar del rey Rachis lo confirma. 2 astros de 6 puntas, y otro central con 5. La interpretación es clara. Una unión de 3 luces. 3 soles. Y un mensaje celeste. El relato sugiere que el documento entregado por Melchor fue escrito por Moisés. ¿Por qué él? Porque Jesús interpreta constantemente la ley de Moisés. Porque en la transfiguración, Moisés aparece. Porque Jesús afirma que Moisés escribió sobre él. Y el apóstol Felipe lo confirma a Natanael. En el Deuteronomio, Jehová promete levantar un profeta como Moisés. Uno que hablará lo que Dios le mande. Era Jesús reencarnación, resurrección o transfiguración de Moisés. Una profecía ancestral cumplida. Y una señal codificada en el cielo. Para desenmascarar a los falsos profetas. Los rollos más antiguos de la Torá hebrea no contenían vocales. Si eliminamos las vocales en Moisés y en Mesías, resulta que ambas se habrían escrito del mismo modo. MSS. Pero esto es en español. ¿Sucede lo mismo en hebreo? Sí.
El nombre de Moisés quedaría escrito como M-S-H-H, en tanto que la palabra Mesías aparecería escrita como M-S-H-J. Solo cambia la letra final en ambas palabras, pero resulta que la H y la J, en hebreo, suenan de modo similar. En ciertos ámbitos, decir que Jesús era el Mesías, tal vez, era lo mismo que decir que Jesús era Moisés. Esto justificaría las palabras de Jesús al decir que Moisés escribió sobre él. Jesús pudo ser el profeta del que habló Moisés en el Deuteronomio. ¿Es coincidencia o patrón providencial? Melchor habría entregado en Belén algo más que un manuscrito simbólico. Una carta astral. ¿Incluía esa carta la fecha de la Natividad? ¿También la fecha de la Pasión? Si el cielo reveló el momento exacto del nacimiento, ¿pudo hacer lo mismo con la muerte? En el Monte de los Olivos, el terror paralizó a Jesús. ¿Temía el cumplimiento de una profecía astronómicamente exacta? Moisés no soñaba. Hablaba con Dios cara a cara. Es Moisés quien profetiza al Mesías en el Deuteronomio. No promete un rey, sino un profeta como él. Un Dios capaz de separar las aguas. Jesús sería, como Moisés, Dios ante sus pares. Moisés lo fue para su hermano Aarón y para el faraón de Egipto. Jesús lo fue para Juan el Bautista y para Roma. Juan sería el profeta de Jesús, como Aarón fue el de Moisés. El patrón se repite. No es plagio, es ritual. Como una misa, como un matrimonio sagrado. El mismo guión, reproducido en otra escena. El profeta Balaam, contratado para maldecir al pueblo hebreo, no lo hizo. En cambio, profetizó. Una estrella saldrá de Jacob y anunciará al rey de Israel. Se trata de la misma estrella que guió a los magos hasta Belén. La estrella de Jacob. La estrella de la paz. La estrella de Israel. Mateo, el evangelista, relacionó la profecía con Jesús. Y los magos adoraron al niño como si fuera un dios. Se acusa a Mateo de inventar el relato de la Natividad para encajar profecías. Pero las conexiones que propone son tan rebuscadas. Parece más intento desesperado que manipulación. Y se apoya en el profeta Oseas, que aboga por la justicia social y denuncia la corrupción de las élites israelitas. Y en el profeta Amós, cuyo mensaje se centra en la misericordia y el amor incondicional de Dios por su pueblo, a pesar de su infidelidad. Los paralelismos son sutiles, casi forzados. ¿Intentaba Mateo justificar algo inventado o demostrar algo real con lo que tenía? Sea como fuere, el resultado es el mismo. Jesús como Salvador esperado. Una estrella como firma celeste. Y los magos, como testigos de una verdad escrita no solo en papel. También en el cielo.